Hola, soy Tiara Igeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición. Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad y me acompaña esta mañana, como siempre, Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Bien, bien, contento de estar nuevamente aquí en este podcast Mi Identidad, feliz de estar juntamente contigo. Amén, yo también. Por fin estamos terminando el mes y ya nos queda poco. Nos queda Viene poco. septiembre. Viene Viene septiembre y ya el tiempo empieza a cambiar también, el clima. Claro, sí, cambia todo. Un poquito más abrigador y también varias cosas que celebrar en septiembre. Así es. Amén. Bueno, queremos saludar a todos ustedes, a todas nuestras amigas, a nuestros amigos, a todas las iglesias que siempre están acompañándonos a través de estos audios, a través de estos podcasts digitales que hemos compartido a través de YouTube, a través de Spotify y bueno, y en todos los grupos WhatsApp. La verdad que nos sentimos honrados de poder ir creciendo junto a ustedes. Ya pasamos el año, ¿cierto?, que cumplimos de estos podcasts y entramos al segundo año de estos audios y creemos y confiamos que todo lo que hemos hecho es para glorificar a Dios, para honrar a Dios y estamos seguros que le ha servido para su vida. Amén. Amén. Principalmente para esa vida espiritual. Amén. Así que el tema de hoy, hablando de vida espiritual y hablando de todo esto, viene un tema bastante interesante, ya que vamos a estar hablando un poco de la sabiduría. Y para partir me gustaría estar leyendo un proverbio. Bueno, sabemos que a mí por lo menos el libro Proverbio me gusta, uno de mis libros favoritos. Primera vez que digo esto. Es uno de mis libros favoritos. Ese es mi dicho. Porque me gusta mucho, de hecho lo he leído varias veces completo y me ha servido mucho para mi día a día, mi vida cotidiana, mi vida natural, mi vida normal, en el sentido de la vida secular que podemos tener. Y uno de los proverbios que está escrito en este libro que escribió Salomón es el proverbio 16:16, que dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Amén. Amén, así es. La sabiduría es algo tan importante y necesario en nuestras vidas que nos sirve para todo, pero no cualquier sabiduría. Sino la que viene de Dios. Sino la que viene de parte de Dios. Amén. Y referente a eso, la que viene de Dios. Crecer, ¿cierto? Crecer en la sabiduría que viene de Dios. Yo me voy atrás de la Biblia. Es un libro que para mí es instructivo. Tú hablabas de Proverbios, yo hablo de un libro que para mí es instructivo y habla mucho de la sabiduría de Dios. Y está en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, mira cómo la describe, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué tremendo. Aquí está hablando la sabiduría de lo alto. Amén. Amén. Y bueno, el libro en sí de Santiago habla de la sabiduría que viene de Dios. Que viene de Dios, cuál es la que nos forma, la que nos levanta, la que nos hace crecer en todo ámbito de nuestra vida. Amén, amén. Esta sabiduría, bueno, nosotros sabemos que hay bastante tipo de sabiduría. Sabemos que la que todos hablamos es la humana. Y la humana es bastante curiosa, ya que se adquiere con el tiempo. Se adquiere, hace poco estuve hablando del crecer, del tiempo y todo este tema. La sabiduría humana se adquiere con el tiempo, el año de la vivencia. Todos sabemos que si vemos a un anciano, vemos al tiro sabiduría. En esas canas, en toda esa vivencia vemos sabiduría. Pero la sabiduría que viene de Dios no se trata del tiempo, porque primero no tiene tiempo, porque proviene de la eternidad, proviene del cielo. Y segundo, yo creo que la sabiduría humana obviamente son experiencias. La sabiduría de Dios totalmente es la esencia de Dios. O sea, la sabiduría de Dios va mucho más allá de algo que aprendiste en 5 años del trabajo o algo que hayas aprendido en 50 años de vivir, de caídas y de subidas. La sabiduría de Dios proviene totalmente de Él, porque dice en proverbios también, no me acuerdo en cuál proverbio, pero creo que es el 23, si no me equivoco, si no me corrigen, que dice que de Él brota la sabiduría, de parte de Jehová. Amén, Entonces, lo que deberíamos hacer
es buscar esta sabiduría que al final no trae, no trae esto de engrandecernos a nosotros mismos, sino la sabiduría de parte de Dios nos busca ayudarnos a nosotros. Amén, así es. Porque si yo quiero adquirir sabiduría humana, obviamente me pongo a leer muchos libros, me pongo a estudiar, empiezo a formar como alguien de culto, alguien de cultura, alguien de mundo, y está bien, y eso me va a ayudar a mí en mi vida. Pero la sabiduría que me va a ayudar a mí en cuanto a en mi persona, pero en cuanto a la sabiduría humana, no solamente me ayuda a mí, sino que me va a ayudar a formar también relaciones y actuar totalmente correctamente como Dios quiere. Amén, así es. Y bueno, ninguno de nosotros, Felipe, nace sabio. Claro. O sea, la sabiduría la vamos adquiriendo, ¿cierto? A través del crecimiento, a través de esta conexión con Dios, a través del estudio de su palabra, pasando tiempo con Dios y además, mire, creo que esto es importante, iglesia amada, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Mire, dice, ¿qué podemos esperar como resultado al crecer con sabiduría? Yo tengo un ejemplo bastante interesante, Jesús. Puedes buscar ahí en Lucas 2:40, dice, y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque Jesús aquí nos muestra su crecimiento, ¿cierto? Su humanidad, su infancia en este capítulo de Lucas. Pero dice que era evidente la gracia y el favor de Dios en él. Esa sabiduría, ¿cierto? Que él quizás podía evidenciar hacia los demás, venía de lo alto, que es el primer versículo que yo inicié. Entonces podíamos ver que la forma, ¿cierto?, de la gracia y el poder de Dios, el favor de Dios en él, hacía que captara la atención de los otros, que a los otros le quería enseñar, al otro le quería edificar. Entonces, por eso es necesario que todo creyente, ¿verdad?, pueda crecer también en sabiduría. Y esta sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene del Padre. Mire, yo quiero ir a Santiago, capítulo 1, vamos a leer del 2 al 6. Mire, dice, la sabiduría que viene de Dios, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Amén. Si usted quiere crecer, si usted quiere seguir avanzando en su vida espiritual, si usted quiere seguir avanzando como creyente, pida a Dios esta sabiduría. Amén. Amén. Pero dice, mira, Santiago es un libro bastante instructivo, pero dice, sin dudar, no dudando. Y Dios hará, ¿cierto?, de usted una mujer, un hombre sabio, así como habla Lucas de Jesús. Por ahí Lucas 2:52 dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más se gozaba el favor de Dios y toda la gente. Porque cuando viene esta sabiduría de lo alto, vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida y en nuestro caminar. Amén. Así es. Es importante que la sabiduría al final, como dice estas palabras, al final trae el favor de Dios hacia nosotros, la sabiduría que Él nos entrega porque estamos actuando como Él actuaría, como Él quiere que actuemos, que sea. Entonces, deberíamos buscar este tema de tal vez meternos más a estar con Dios y adquirir esto que proviene de Él. Porque dice la palabra que de Él brota esto, o sea, de él brota todo esto de la sabiduría, de Él brota la ciencia, de Él brota, eso dice Proverbio. Entonces, el hecho de que tal vez mucha gente dice, no, pero es que la sabiduría no sirve de nada si no hay esto, ¿no? Si la sabiduría de Dios la adquirimos estando en lo espiritual con Él, la sabiduría de Dios la adquirimos estando en una relación con Él. Alguien que actúa con la sabiduría de Dios es alguien que está totalmente metido con Dios, es alguien que está totalmente en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque está actuando como Él actuaría. Entonces, el hecho de buscar esto, no restringirse. Muchas veces escuché que, bueno, ¿y de qué le sirvió a Salomón tanta sabiduría?
¿O de qué te sirve tanta sabiduría a ti? Salomón le pidió sabiduría a Dios. Claro, entonces, ¿de qué te sirve esta sabiduría a ti? ¿De qué te sirve esto a ti si al final no estás con Dios? Pero claro, si yo adquiero la sabiduría de parte de Dios es porque estoy totalmente con Dios, estoy totalmente con Cristo. ¿Por qué? Porque eso proviene de Él, no proviene de mí. Amén, así es. Y así como también debemos cuidarla, Felipe. Claro. Porque la sabiduría en una mujer y en un hombre de Dios se nota. ¿Y sabes quién puede validar a través de su palabra? Eso es Santiago. Vuelvo al libro de Santiago. Hoy día me voy a quedar con Santiago todo el rato. Santiago capítulo 3:13 dice, mire lo que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está hablando mediante obras hechas con humildad. Eso le da sabiduría. Qué tremendo. Aquí Santiago es súper directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio? O sea, ¿quiénes somos los entendidos? Tiempo para evaluarse con sinceridad ahí a donde se encuentra la sabiduría que se muestra a usted en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su vida en Cristo. Porque cuando iniciamos estos podcasts, ¿te recuerdas, Felipe? Nosotros iniciamos hablando de identidad y seguimos hablando de que teníamos una vida en Cristo constantemente. Claro, sí. O sea, quien es sabio y que tiene esa sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Va a ser demostrado en las conductas. Y en estas conductas, ¿cierto? Que comportamientos que vienen con humildad, con un gesto de humildad, con un gesto, ¿cierto? De sencillez. Porque es importante mostrarnos así. Claro. Y la verdad es que la sabiduría se debe reflejar en nosotros por medio de nuestras acciones, por nuestra forma, por cómo reaccionamos a ciertas circunstancias. Siempre, iglesia amada, hermanos amados, hermanas amadas, busquen, ¿cierto?, esa sabiduría que viene de lo alto, porque también podemos reconocer la sabiduría que viene que tenemos nosotros terrenalmente. Pero es muy probable que esa sabiduría no nos ayude, porque Santiago en el mismo capítulo, ahí en el capítulo 3, versículo 14 y 16, habla de esto. Pero si tenéis celos amargos, contienda de vuestro corazón, mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Mira cómo la describe. Entonces, siempre pida al Señor esa sabiduría que viene de lo alto. Claro. Sin duda conocemos hombres y mujeres muy sabios, hombres y mujeres muy estrategas, muy estratégicos para seguir avanzando. Pero si hay una sabiduría que viene de lo alto, que es mayor, dice, porque primeramente es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni porquería, aprovechemos esa que viene del Señor. Qué Claro, tremendo. claro. Es importante porque aparte igual en Proverbios nos habla sobre los beneficios de esta. Amén. O sea, aquí dice un poco en Proverbios 4:7 dice, Ya. sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todo estas posiciones adquiere la inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Y bueno, después sigue este capítulo hablando de todo esto, de lo que qué son los beneficios de esta. Y bueno, si nosotros queremos, yo creo que mi mayor consejo que podría dar, si nosotros queremos adquirir estos consejos sabios de parte de Dios a través de Salomón, es leer Proverbios. Proverbios nos enseña a todos, o sea, nos enseña a los hijos, le enseña a los padres, Amén, nos enseña así es. a cada uno de cómo debe de ser. O sea, yo me acuerdo un tiempo estuve estudiando Proverbios y me quedaba con todos los... escribía todos los versículos que me quedaban y muchos versículos sobre cómo responder ante esto, qué hacer ante lo otro, qué deberíamos hacer. Me acuerdo que hace poco también di el ejemplo de que en Proverbios también se nos habla de atar el amor, la esperanza a Amén, nuestro así cuello. es. Entonces, el hecho de vivir en la sabiduría de parte de Dios, de adquirir esto, totalmente proviene de un plan de Él para que nosotros actuemos totalmente conforme a lo que Él quiere y al final también estemos bien, porque alguien que Así actúa es. sabiamente está bien, porque alguien que actúa neciamente es alguien que, Creará más conflicto. claro, que trae más conflicto, trae más problemas y al final no conlleva ningún beneficio, pero alguien que actúa sabiamente es alguien que sabe cómo moverse en ciertas cosas. Amén. Bueno, y esto también lo que lo que se ve reflejado, o sea, cuando una sabiduría viene del Señor, no crea divisiones. Claro. Y no persevera, ¿cierto? Alcanza un entendimiento, pero con
sinceridad, con honestidad, sin fingir. Por eso es importante que el Espíritu Santo siempre revele a nuestro corazón los frutos que debemos traer en esta sabiduría. Mira, y esos frutos, como dices tú, lo que se ve reflejado, lo que estamos visionando, está ahí en Gálatas 5:22 al 25. Dice, si siembras con sabiduría, recibirás buena cosecha. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para lo que hacen la paz. Está hablando que lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, ¿cierto? De sembrar con sabiduría. Y estamos hablando en todo ámbito de nuestras vidas, en nuestra vida personal, en una relación de amistad, en una relación eclesiástica, ¿verdad? En un hecho actual, un accionar de cómo vivimos día a día en lo cotidiano. Si nosotros realmente sembramos con sabiduría, tendremos de eso una buena cosecha. Qué tremendo. Eso es lo que estábamos hablando, o sea, el Así hecho de es. sembrar con esto y al final adquirir algo a cambio, el simple hecho de algo que proviene totalmente de Dios. Entonces yo creo que invitarlos a todos a que, bueno, lean el libro de Proverbios primero, yo creo que Apréndalo, que apréndanlo, es interesante. es un libro muy interesante, un libro que ayuda mucho y por lo menos que a mí me ha servido mucho y como dije al principio, también he leído mucho y y puedas adquirir esto y al final también orar y buscar de Dios esto porque al final, el hecho es al final es para un beneficio propio. O sea, estás cosechando para ti y después esa cosecha también va a ayudar a mucha gente. Amén, así Porque al es. final esto se trata de que después tú puedas predicar a Cristo con tu vida, puedas predicar, nosotros siempre hablamos de esto, de predicar a Cristo con tu forma y si actuamos sabiamente, eso te va a facilitar muchas cosas. O sea, Amén, no, así. no vas a tener que mucho, que tal vez hacer tanta prédica en un púlpito o algo. Muchas veces hemos repetido este dicho que una vez escuchamos, o sea, en todo momento predica y si lo amerita habla. Así Si lo es. amerita habla. Entonces, la sabiduría te permite eso, predicar en todo momento y si lo amerita tienes que hablar. Entonces, yo creo que llegar a este punto y adquirir esto que totalmente proviene de la eternidad, o sea, proviene de Dios, proviene desde el cielo, proviene desde su reino. Y es por eso que nos necesitamos. Amén. Bueno, tú recomiendas Proverbios, yo recomiendo Santiago. Es un libro, una epístola, ¿cierto? Donde habla de la moral, de la ética, de la práctica de la fe personal. Es un lenguaje de este libro directo es un libro instructivo. Para toda acción de nuestras vidas habla mucho de fe y mucho de la sabiduría que viene del Padre de lo alto. Así que también recomendamos ese libro. Y mira, en del libro de Proverbios, Felipe, Proverbio 9:10 dice, y el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Así Conocer es. al santo es tener discernimiento. El comienzo con el temor del Señor nos traerá esta sabiduría a nuestra Amén, vida, sí. porque le estamos reconociendo a Él, le estamos reconociendo a este Padre maravilloso. Y así, ¿cuántas más? Yo tengo una infinidad desde aquí. Por ejemplo, tú creo que lo dijiste, lo nombraste, Proverbios 16:16, más vale adquirir Sí, sabiduría que claro. oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y así un montón de más. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbio 19:20. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con Proverbio habla de esta sabiduría. Claro. Busquemos esta sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, que viene, ¿cierto?, de este Padre Celestial. Mira lo que dice Proverbio 3:13 al 18. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechoso que la plata, rinde más ganancia que el oro, más valiosa Claro. que las piedras preciosas, ni lo más deseable de lo que pueda comparar con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor, riqueza. Sus caminos son placenteros y su sendero hay paz. Ella es el largo de la vida para quienes la abrazan. Dichosos son la que la retienen. Claro, ¡Wow! de eso se trata, o sea, la sabiduría es un tema de adquirir este beneficio y buscar también de parte de Dios todo lo bueno, todo lo perfecto de parte de Él. Es por eso que cuando Salomón se le presenta, no me acuerdo si el ángel de Jehová o Dios, y le dice, quieres todas las tierras, no me acuerdo muy bien de la historia cómo fue con Salomón. Y Salomón, ¿qué le pide a Dios? Le pide sabiduría simplemente. Para poder, Amén, así es. no solamente tal vez, que al final la sabiduría te enriquece a ti como persona, como ser humano,
sobre todo si es la sabiduría de parte de Dios, porque esa es la que enriquece. Y como dicen los proverbios, vale mucho más que el oro, mucho más que la plata, porque es totalmente la parte de Dios. Dios también actúa con sabiduría. Si nosotros Amén, nos así podemos ver, no sé, los años del pueblo en el desierto, por qué Noé fue así, por qué el arca se construyó así, o por qué esto, por qué lo otro. Nosotros estamos viendo cómo Dios actúa con sabiduría. ¿Por qué en el Génesis no se habla tanto de Jesús también? ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús también aparece en el Génesis. Pero ¿por qué no se habla de esto? Porque el pueblo estaba pasando por un tema politeísta, porque había mucho tema de Egipto también, porque eso lo escribió Moisés. Y imagínate también, no sé, el hecho de Job. Job recibió todas las revelaciones de parte de la ciencia, porque provenía de Dios también. amén. Entonces, este hecho de la sabiduría nos enriquece a nosotros mismos. O sea, es por eso que Salomón escogió sobre todas las cosas, aún siendo rey, Sabiduría, actuar sabiamente. así es. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. O sea, lleguemos a ese punto de decirle, Señor, danos sabiduría, de la que proviene de ti, que no es la banal, no es la que como No la que terrenal. no es la terrenal, porque al final esta nos ayuda a ser buenas personas y también nos hace actuar como tú quieres. Amén. Y además para cosas simples, Felipe, a veces por no tener sabiduría, actuamos, hablamos, murmuramos sobre otro, creamos historias falsas. Yo siempre he dicho, una historia mal contada puede producir un daño increíble a almas, a personas, a una institución, a una Claro, sí. iglesia, a un colegio. Entonces, pidamos esta sabiduría para ir caminando en nuestra vida en Claro. Cristo, en nuestra vida. Creo que Proverbios es un tremendo libro. Mira, por ahí dice que Dios concede la sabiduría. En Proverbios 6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia que brotan de sus labios. O sea, Amén. usted y yo, los creyentes, los que hemos estado creyendo y hemos aceptado a Dios como nuestro único Salvador, tenemos tantas cosas a nuestro favor. Tenemos un libro de instructivo en nuestra vida como son las Santas Escrituras. Tenemos un ejemplo maravilloso como fue Jesús. O sea, Claro. Jesús dejó un camino de gracia hacia el Padre, un camino de gracia, de amor. Y dejó tantas cosas que podemos seguir caminando para llegar al último. Al último dice, al último día, ¿cierto? Que Él venga por nosotros. Entonces, la verdad que pidamos esta sabiduría, la vamos a encontrar en una relación con Dios, la vamos a encontrar a través de su palabra, la vamos a encontrar cuando nosotros realmente tengamos hábito de oración, porque es necesario que nos llenemos de esta sabiduría y del conocimiento, pero que venga de lo alto. De lo alto. ¿Para qué? Para poder seguir extendiendo este evangelio maravilloso, Claro. para poder seguir quizás sanando corazones. Hay tantos corazones que están dañados, hay tantos corazones que se han quizás, no sé, decepcionado. Yo creo que muchos de nosotros en el último tiempo, y lo hemos visto en esta pandemia, que ha sido una pandemia tan larga, ¿verdad? Por lo menos que nosotros nos ha tocado vivir. Claro, sí. En esta generación, poder tener esa sabiduría para guiar a otros, para también enfrentar ciertos hechos y situaciones de nuestras vidas, ya sea en nuestro ministerio, con la gente que vamos conociendo, con la gente que te choca en la calle. Mira, a mí me han pasado tantas cosas, los Uber, no sé, nosotros predicamos a Dios en todo tiempo. Y hemos visto el fruto, ya sea en un aeropuerto, en bus, en un Uber, en el supermercado, predicamos a Dios en todo tiempo. Pero esa misma sabiduría, esa gracia, viene de Dios para llegar a esas personas. Un día alguien me preguntó por qué estaba en esta ciudad. Y mira, una conversación tan simple. Y yo le di, y me reí, le dije, ¿por qué está usted acá? Porque me decía que era de otra ciudad. Me dice, por amor. Por amor estoy en la ciudad de Coronel. Y yo lo miré y le dije, yo también, por amor, pero por amor a las almas. Entonces el chofer se quiebra a esa respuesta y se da un puente de poder conectarnos de una forma distinta. Ahí la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, inmediatamente en esos segundos empezamos a ministrar, a conversar, a guiarle. Le terminamos regalando una Biblia, ¿cierto? Orando por él en ese instante, no lo pensamos. Y eso es lo que hace la sabiduría de Dios, Claro. La sabiduría que viene de lo alto, porque un día nos va a ayudar para dar testimonio de estas hombres y mujeres, ¿cierto?, que se han convertido y que lo ha podido conocer a Dios, iglesia amada.
Piense allí cuando va al supermercado, a la feria, a las cosas cotidianas. Hoy día ya casi todo Chile está sin cuarentena y se puede mover fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces de nosotros, cuánto tiempo nos estamos deteniendo para poder hablar de Dios? Con Claro, esa gracia y con esa sabiduría. ¿Sabe para qué? Pídala al Señor así, pídala, porque la palabra de Dios dice, pídela y la tendrá, porque Dios nos da esa sabiduría para poder conquistar alma para Cristo. Claro. Amén. Conquistar alma para Cristo, usted está rescatando gente de esclavitud eterna, de muerte eterna. Conquistar alma para Cristo significa ir a una vida eterna, donde el día de mañana usted y yo anhelamos estar eternamente glorificando y adorando a este Dios que servimos. Qué tremendo sabiduría, Felipe. Claro, es lo que necesitamos para nuestra vida, lo que es la que proviene de Dios totalmente. Una sabiduría de lo alto. Una sabiduría de lo alto. Y me quedo con el último versículo, la que iniciamos al principio, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, mira, es así como debemos ser en todo aspecto de nuestras vidas. Es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Transparente ante el Señor. Amén. Así es, así que, Wow. bueno, invitarlos a eso, busquemos la sabiduría, lean el libro de Santiago, el libro de Proverbios, donde nos van enseñando, y pongamos en práctica todo lo que nos dice y buscar esto que viene totalmente de Dios, que proviene desde su eternidad, desde su reino, desde el cielo mismo, y ver estos grandes hombres que actuaron con sabiduría, estos grandes hombres, y también las consecuencias de no haber actuado con sabiduría, en también otro grande hombre también de Dios. Así que simplemente eso, vamos a orar. Amén. Te Amén. toca parecer. Amén, sí. Oremos, Señor, damos gracias por lo bueno que tú eres, por lo santo que tú eres, Señor. Gracias por este tema, Señor. Gracias por este podcast, por los instrumentos que tú tienes para nosotros, Señor, y poder usar nuestras voces, Señor, para transmitir esto. Señor, oramos, Padre, por sabiduría, Señor, que proviene de ti, esa sabiduría que proviene desde el cielo, Padre, que nos ayude, Señor, a llevar una vida más correcta ante ti, Señor, y también nos ayude a predicar, Señor, quién eres tú, Señor, a glorificar tu nombre, papá. Damos Amén. gracias por eso, y oramos por cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de paz, ¿cierto?, nos siga dando sabiduría, que nos siga enseñando y podamos seguir creciendo en su presencia. Amén. Saludamos a todos. Allí nos encontramos en las redes sociales a través de nuestro ministerio Identidad de Reino. IDR Ministerio, allí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify y además en YouTube. Así que Amén. estamos ahí, dispuestos para ayudar, dispuestos para orar, dispuestos para sugerir, aconsejar y principalmente para hablar de este Dios maravilloso, el que transformó un día nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, Felipe. Bendiciones, bendiciones, Y mamá. nos encontramos en septiembre. Amén. Nos vemos, hasta luego, Hasta bendiciones. luego, chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones para todos.